Una santa noche para todos mis queridos hermanos de Apologética Católica, Razones de Nuestra Fe por WhatsApp y por Facebook Jesús Luminjection. 4 años evangelizando por redes sociales, mis queridos hermanos. Un saludo especial. Dentro del bloque cristológico, el tema de hoy es el nombre de Jesús, Jesucristo. Bien, el nombre de Jesús, Jesucristo. Vamos a mirar un poco a profundidad qué nos dice este nombre tan preciado, ¿verdad? Nombre sobre todo nombre, mis queridos hermanos. Y cuando hablamos de Jesucristo tenemos que mirarlo objetivamente. Hay que dividirlo en dos, Jesús y Cristo. Y aquí denotamos las dos naturalezas de Cristo nuestro Señor, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuando hablamos de Jesús, mis queridos hermanos, en hebreo, ¿verdad? Se nos dice que Dios salva, eso es lo que traduce, Dios salva, ¿verdad? Y recordemos un poquito Lucas 1:31, mis queridos hermanos, cuando es el ángel Gabriel que le da el nombre de Jesús a nuestro Señor, ¿verdad? Y le pondrás por nombre Jesús, o sea, Dios salva, Dios con nosotros, ¿verdad? Esto en Lucas 31. Luego miramos Marcos 2:7 y Mateo 1:21, mis queridos hermanos, donde miramos un perfil un poco más de cerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Donde ya entra sobre la misión y la vocación de nuestro Señor, de perdonar pecados, ¿verdad? De hacer obras divinas, ¿sí? Como señal de presencia de Dios en la tierra y en nuestras vidas. Y entonces esto denota algo muy importante, y es que el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya como nombre propio, ¿verdad? Denota que Dios está presente en la misma persona de Jesús. Dios Padre está presente dentro de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesús. Esto denota entonces como nombre propio y la parte humana de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Esto a grosso modo, y vamos a mirar entonces Cristo. Este nombre ya denota una connotación muy espiritual, mis queridos hermanos. Este Cristo, la palabra Cristo viene pues del griego, ¿no? ¿Verdad? Traduce entonces, mis queridos hermanos, del hebreo más bien, el ungido, y entonces traduce Cristo en griego. Entonces en hebreo viene siendo el ungido, ¿verdad, mis queridos hermanos? El ungido del Señor. Y como vemos por lo menos en el aspecto de los sacerdotes, ya en Primera de Reyes 1:39, en Éxodo 29:7, en Levíticos 8:12, mis queridos hermanos, como denota esta unción, ¿verdad? Haciendo una recapitulación, como Jesús es ungido, y en estos textos como dentro del sacerdocio ministerial viene entonces también la unción, y entonces como Jesús viene siendo sacerdote. Y recordemos que somos sacerdotes, profetas y reyes por Jesucristo nuestro Señor. Entonces como dentro de la unción connota algo muy especial, y es que la unción se le da a aquella persona que es elegida, ¿verdad? Que es elegida para una vocación, para una misión muy especial dentro de la parte espiritual y la santidad cristiana. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo viene siendo el ungido en hebreo y Cristo en griego. Y entonces Jesucristo como ungido, mis queridos hermanos, como ungido denota que Él viene
hacer una tarea en específico, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Salvarnos. Bien, Jesús como nombre propio, Cristo como el ungido. Entonces la persona de Jesús viene siendo ungida para algo muy especial en tan altos ministerios de la santidad y de la glorificación. Y es que la segunda persona de la Santísima Trinidad viene a rescatarnos, viene a salvarnos de los pecados, lavarnos con su sangre de aquellas manchas, de aquellas impurezas de su pueblo santo y elegido, mis queridos hermanos, ¿verdad? Recordemos que esto es apologética católica, razones de nuestra fe. Y cuando uno se entra más en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, denota algo, la esencia, es una esencia permanente que es el amor, ¿verdad? La caridad. Bien, y cuando vemos vemos la connotación Jesucristo, denotamos caridad, denotamos humildad, denotamos sencillez, ¿verdad? Denotamos la parte espiritual profunda, una parte espiritual netamente profunda, mis queridos hermanos, dentro del ser de Cristo. Y es que Jesucristo, más allá de las cosas que nos enseñó, es la caridad hacia el hermano, ¿verdad? Y es la caridad hacia Dios, ¿sí? Entonces el estar ungido precisamente es denotar esa caridad, ese aspecto principal de la vida cristiana, la caridad. Eso entonces, por el ser ungido, nos demostró las riquezas del reino de Dios. Recordemos que Dios entonces está presente en la persona de Jesús. Entonces Jesús nos hace saber del reino de Dios, y la riqueza del reino de Dios es la caridad. Mis queridos hermanos y hermanas de Apologética Católica, razones de nuestra fe. Un poco de apologética, un poco de mirar un poquito más sobre lo que hay dentro del nombre de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y para nosotros también irnos afianzando un poco en nuestra doctrina, en nuestra fe, en nuestra esperanza, y conocer un poquito más de nuestra Santa Iglesia Católica. Queridos hermanos, originando desde la bella ciudad de Santiago de Cali, Colombia, para nuestros queridos hermanos católicos en el mundo, y nos despedimos con una frase muy dominica, ¿verdad? Una frase latina: per Dominum nostrum Jesus Christum, per Dominum nostrum Jesus Christo, por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.